capítulo 8, versículo 1 y 2. Amén. La palabra de Dios sea leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar. Que Dios nos bendiga a través de su palabra, nos dé sabiduría y entendimiento y pueda despertar nuestro espíritu a la obediencia de su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero compartirte esta palabra. Déjame decirte que hay buenas noticias que traen libertad. Esas buenas noticias hacen feliz a las personas. Esas buenas noticias que llega a una persona que está en la cárcel, que está en un reclusorio, que está de esclavo, que está encerrado. Cuando le dicen, hay buenas noticias de libertad, ¿cómo crees que se pone esta persona? Que posiblemente nunca jamás imaginó estar en una cárcel. Cuando nunca jamás te imaginas estar en una cárcel y llegas ese día, quizás las horas se te hacen días y los días se te hacen años posiblemente. Nadie quiere estar ahí. Hay personas, y las personas que están cumpliendo el pago de sus delitos se sienten tristes. Imagínate la persona que inocentemente se encuentra ahí. Pero hay quienes no fuimos tan inocentes, pero tuvimos las buenas noticias que nos trajeron libertad. Y esto fuimos nosotros, y es todo el mundo. Déjame decirte, dice la palabra de Dios, que ahora pues ninguna condenación. ¿Y qué significa estar condenado? O la palabra condenación viene del griego, que significa sentencia o pena. La condenación es para aquel que se ha hallado culpable de algo. Su delito lo condena. Romanos 3:23 nos dice la palabra del Señor, y ahí en 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condena. El pecado condenó al hombre a vivir como enemigo de Dios. Él dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de mi gloria. Hoy mucha gente peca y piensa que es amigo de Dios. Y piensa que Diosito, dicen, Diosito me ama mucho, dicen ellos. Señor, busca a Dios. No, Diosito es mi cuate, algunos se han atrevido a decir, con una copa de vino en la mano. Pero la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte. Esa es la condena, ¿sí? Sea en una cárcel, sea en una vida triste, hay personas que viven condenadas y desoladas. Sea a morir prematuramente. ¿Cuántos pudimos haber muerto prematuramente en nuestros delitos y pecados? Llevábamos una vida sin control en los vicios. Llevábamos una vida sin control en el odio y la amargura que posiblemente pronto nos iba a llevar a la muerte. Pero hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí. En aquel entonces vivíamos en condenación. A muchos, aún todavía, hoy viven con esa probable condena de morir prematuramente. Y no solamente en esta vida, sino eternamente y para siempre. La condenación, ahora sí que condena a la persona a vivir una vida con el pago de sus actos. Esto es grave porque puede ir acrecentando el pago con réditos, con intereses. Algunos han dicho y creen que aquí todo se paga. ¿Tú has oído ese dicho? Y dicen las personas, señora, aquí todo se paga. Todo se paga. Cuando vivimos en la condena, es cierto, todo se paga, todo. Hasta la ley,
Aquella ley que dice ojo por ojo, diente por diente, en muchos se les cumple, ¿sí? Muchos viven condenados por su amargura, condenados en su falta de perdón, condenados en sus malas decisiones, condenados a sufrir las consecuencias de sus actos. Y qué tremendo es que esa cuentecita vaya trayendo réditos, ¿verdad? Como ahora las cuentecitas con Electra y cuántos bancos, ¿verdad? Pediste 5,000 y ya se convirtieron en 15,000. Y si no pagas y si todavía ahí las das de largas, eso se convierte en 30 y luego en 60 y luego es una deuda interminable. Aún la palabra de Dios dice que lo que sembramos, eso cosechamos. Esto nos recuerda verdaderamente la condena en la que el ser humano, muchos están viviendo. Y posiblemente algunos han salido. ¿Cómo es que podemos salir de esa condena? La palabra de Dios dice, ahora pues, ninguna condenación hay ¿para quién? Para los que están en Cristo. Oh, dime si no es esta una buena noticia que trae libertad. A los 8 años, de los 8 a los 15 años, yo estaba convencida que tendría yo una vida desgraciada, todos los días que me restaban de vida. Sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin derecho a oportunidades, pensando en lo peor para mí, que nadie podía rescatarme ni librarme. Cuando yo conozco a Cristo, a mí esta fe me trajo esperanza. Dice la palabra de Dios, el que está en Cristo. ¿Será que esto puede a mí librarme? ¿Será que esto puede librar al mundo? ¿Será que esto puede librar a tal persona de la grande condena que tiene? Al preso que posiblemente ¿tiene cadena perpetua? Déjame decirte que sí. Está escrito en la palabra de Dios, el que está en Cristo. ¿Sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la situación. Y quiero decirte qué es lo que significa estar en Cristo. Estar en Cristo significa conocer quién fue Cristo. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? Significa creer en Él como el Salvador de toda condena. ¿Sí? De toda. ¿Sí? De toda. No solamente de los que están en la cárcel, que mataron, ¿sí? Y los condenaron ahí a estar 40, 50, 60 años. Si tú hablas mal de tu hermano, también estás en condena. Si tú no perdonas, si tú lo criticas y lo juzgas, tú también estás en condena. Así es que no digas, ay, esto no es para mí, sí es para ti. ¿Sí? Sí es para ti. Tú necesitas saber quién fue Cristo. Tú necesitas saber qué hizo, por qué lo hizo. Y creer significa creer en Él como el Salvador de toda condena. Significa aceptar su sacrificio. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creo. Hay gente que dice, yo soy creyente, yo no tengo religión, pero soy creyente. ¿Pero creyente de qué? Vive condenado en su amargura, vive condenado en su tristeza, vive condenado en la soledad, vive condenado, esclavo de un vicio que no puede dejar, pero dice soy creyente. Creer significa tener fe en Cristo Jesús, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Significa aceptar toda la obra que hizo Jesucristo.
en esa cruz significa, y no solamente significa creer en ese sacrificio que hizo en esa cruz del Calvario, significa aceptar su perdón, porque a eso vino Jesús. Significa aceptar su perdón y la nueva vida que Él ofrece. Solamente en Cristo, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, ninguna. Aquella mujer que corrió a los pies de Cristo porque muchas personas iban a apedrearla. Posiblemente hasta sus amantes la iban a apedrear. Ella corrió a los pies de Jesús y le dijeron: Señor, en la ley de Moisés nos manda que apedreemos ese tipo de mujeres. Y hasta los hombres que se habían metido con ella dijeron: sí, cierto. Pero Jesús dijo: es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ninguno se halló, porque toda la gente es culpable, toda la gente vive en condenación, toda la gente necesita a Cristo Jesús. El que está en Cristo, dice la palabra de Dios, no sufrirá ninguna condenación. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y esos testimonios Dios aún sigue levantando en las personas, no solamente los que están fuera de una cárcel, sino también los que están dentro de una cárcel. Personas que estaban condenadas a morir 30, 40, posiblemente 100 años y condenados hasta morir en la cárcel. Yo conozco personalmente a algunos de ustedes, al hermano Jesús López, condenado a morir solo porque en las reglas, en las cuentecitas del narcotráfico, mataron a su esposa. Estaba solo y luego él para en la cárcel, condenado a vivir no sé cuántos años le dieron, pero ahí conoció a Cristo. Dios lo libertó primeramente por dentro de todo ese odio y esa amargura y todo lo que a él le había llevado a vivir una vida sin Dios, sin fe y sin esperanza, a vivir una vida que él pensaba que estaba bien. Pero ahora en Cristo, dice la palabra de Dios, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Jesucristo vino a Jesús López y le recortaron los años. Ahora él está libre. Bueno, no se quiere ir de la cárcel porque él predica ahora en las cárceles allá en Texas, mi hermanito. Allá en Texas está mi hermano Jesús López predicando en todas las cárceles que Cristo sana y salva, que solamente en Cristo se puede ser libre de toda condenación. Muchas veces nuestras generaciones antecesoras nos han marcado a vivir en condenación. Es que así fue mi padre, es que así fue mi madre, es que así era mi familia. Hasta salieron huyendo y uno que ni las debe, las anda pagando a uno. ¿Cuántas cosas pasan en esta vida? Pero solo en Cristo, dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. Él nos da una nueva vida. Él cambia historias. Él cambia propósitos. Donde no había nada, donde había desierto, donde había cosa infructuosa, vino Dios y trajo vida. Dice: tú ya no estás condenado a vivir así. Tú ya no estás condenada a vivir así, porque ahora estás conmigo, dice el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Gloria al Señor. Dice: porque los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue hablando que los que están en Cristo, los que han sido liberados de la condenación, ellos ahora andan en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? La ley del Espíritu de vida dice: en Cristo Jesús.
Esa es la ley, ese es de andar en el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora ya no andamos bajo la ley del pecado y de la muerte, ya no. Ya no caminamos para ver dónde encontramos a la muerte y querernos burlar de ella. Ya no andamos bajo la ley del pecado, la paga del pecado, la muerte, ya no. Cuando estamos en Cristo, nosotros andamos en el Espíritu, y la ley del Espíritu es la ley de la vida en Cristo Jesús. Es la ley de Dios. Los 10 mandamientos es la ley de la paz, dice la palabra de Dios. Es la ley de la paz y de la vida. Es la ley que impera en el espíritu de la persona que ha aceptado a Cristo como Señor, como gobernador de su vida. Cuando nosotros vivimos bajo la ley del pecado, nosotros queremos matar, nosotros queremos odiar, vivimos en condena. Nosotros hablamos mal de la gente, veneno tenemos en nuestra boca, matamos aunque no tengamos una pistola, matamos nomás con las puras palabras. Pero el que anda en Cristo ahora vive bajo la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús, ¿sí? Es la ley que impera en el espíritu de la persona que ha aceptado a Cristo como Señor, como gobernador de su vida. Ahora ese espíritu de muerte no lo gobierna. Ahora el que lo gobierna, le gobierna los ojos. Porque hay unos que hasta viscos hacen cuando ven a alguien que no deben de ver. Gobierna sus oídos para no escuchar lo que no debe de escuchar. Hay quien le encanta parar la oreja, man. Él nomás anda oyendo ahí. Y hace como que no ve, pero sí oye. ¿Ah? Y luego va para allá. Porque hay un espíritu. Y no es el espíritu de vida de Cristo Jesús. Es el espíritu de muerte que lo condena a vivir así, hundiéndose en el pecado y buscando cómo hundir a otros, ¿sí? La persona que ha aceptado a Cristo como Señor, como gobernador de su vida, se vuelve templo y morada del Espíritu de Dios. Ya no puede vivir en condena. Ya el pecado no se puede enseñorear de él. Ya no. Ni la muerte. Ya no. ¿Sí? Él se vuelve templo y morada del Espíritu de Dios. Esta es la ley de Dios, la ley del Espíritu de vida en el creyente. Le libra de la ley del pecado y de la muerte. Conocemos entonces que la ley en la que vivíamos sin Cristo es la paga del pecado, es la muerte. Y la otra ley, igualmente sin Cristo, es: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tu pecado, el pecado del ser humano, te condena a vivir una vida sin Dios. Totalmente, destituido de la gloria de Dios. La gente se engaña y piensa que ama a Dios, y piensa que Dios le ama también, pero no se ha dado cuenta que está destituido de la gloria de Dios por su pecado. Hay una buena nueva de salvación. Hay una buena nueva que trae libertad. Las personas tienen que conocer a Cristo, aceptar a Cristo, creer en su sacrificio para ser libres de toda condena de la ley del pecado y de la muerte, y poder vivir en la ley del Espíritu de vida como una nueva criatura. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Muchas veces, cuando dos personas llegan al matrimonio, muchas veces lo digo porque lo he oído en casi la mayoría de los matrimonios que he escuchado, ellos cuando se unen en ese amor que profesan, dicen: yo jamás me voy a acordar de los novios que tú tuviste, ni tú de los míos, de las mías o míos, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Empezamos de cero, tú y yo, nada más aquí, de aquí en adelante, tú y yo nada más. No nos vamos a echar en cara que tú, que quién sabe qué. No, hombre,
pasan los días, pasan los meses y al rato, ¿quién te hablaba? ¿Qué te dijo? ¿Y por qué le hablas? De seguro algo traía contigo, ¿verdad? ¿Por qué te regaló un tamal? Y ahí empieza el asunto, ¿verdad? Y ahí empieza. Oye, pues, ¿no que habías dicho una cosa? ¿Ah? ¿No que habías dicho algo? Qué tremendo. Qué tremendo. El versículo 3 dice la palabra de Dios: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La palabra de Dios nos está diciendo en este versículo que las leyes terrenales son débiles. Las leyes terrenales son débiles. Tan débil como la chancla voladora de los padres. Yo tenía una colección de cinturones, de chanclas, de ganchos y como tenía yo 4 hijos, me desaparecían todo. Todo método me desaparecían. Buscaba yo una chancla, ya no había chanclas. Y ahorita vas a ver, no hombre, ¿dónde está la chancla? Ya la habían escondido. Ahorita vas a ver, voy por el cinturón y nada, ¿dónde está el cinturón? ¿Dónde está el cinturón? Esposo, dame el cinturón. Ya no sé dónde está. Las leyes terrenales son débiles, dice la palabra de Dios. Le es imposible a la ley regenerar una vida. Le es imposible a la ley redimir un pecado. Le es imposible a la ley terrenal declarar completa libertad al cautivo por el pecado y la condena. Muchas veces la gente ha tratado de ayudarse de alguna manera bajo la ley terrenal. Ha ido a centros de rehabilitación, ha ido a Alcohólicos Anónimos, han dejado a su familiar en el reclusorio, dicen quizás posiblemente le ayude. Pero muchos, lejos de ser libres de la condena, lejos de ser libres de esa naturaleza de pecado, al contrario, hay personas que me dicen: mi hijo fue a un centro de rehabilitación y salió peor, porque escuchó testimonios y cosas y aprendió cosas que él jamás había oído afuera y ahí adentro las conoció. ¿Y qué pasó en la cárcel? No, también mi hijo en la cárcel. No, hombre, ahí lo metieron por un chicle que se robó de la horrera y de ahí aprendió a robar a mano armada. Y no nomás un chicle. La ley terrenal, dice la palabra de Dios, es débil. Ya no se haya qué hacer. Ya no hayan qué hacer. Buscan la manera de que las personas puedan reformarse. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que Cristo venció. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cristo condenó al pecado, viviendo sin pecado, muriendo por el pecado y resucitando para vencer al pecado. ¿Cómo es que se cumple esta justicia que nos está hablando este versículo bíblico? ¿Cómo es que se cumple? Dice el versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, ¿sí? Porque ahora estamos en el Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo se cumple la justa ley de Dios en el creyente? Definitivamente andando en el Espíritu de Dios, no en el espíritu del pecado, no en el espíritu de muerte, no en la carne, porque esta carne
esta carnita, cuando no tiene dominio, cuando no tiene paz, cuando no tiene felicidad, esta carne cuando es débil, esta carne cuando se enferma, reniega, esta carne maldice, esta carne. Mira, te voy a mencionar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estamos en la carne? ¿Sí? Porque este cuerpo todo quiere. Sí, queremos hacer deporte y, ay, pero no, hombre, están más buenas las gorditas, ¿verdad? Están más buenas, los guaraches están más buenos, ¿verdad? El pancito, no, hombre, no se diga. Eso es andar en la carne. Los que son de la carne mueren cada día. Cada día. Están muertos en vida porque no pueden vencer su odio, su amargura, su maldad. No pueden vencerle su pecado. Cada día celebran y festejan y terminan en el pecado. Se va a bautizar el niño, hacen fiesta y nunca falta la tomada. Van a haber 15 años y lo primero que debe haber es la tomada. Hay pueblos, hermanos, que yo llegué a conocer. Hay pueblos que dicen que no estuvo bien buena la fiesta del pueblo si no hubo un muerto. Imagínate. Porque ¿qué espíritu los dirige? El espíritu de muerte, ¿sí? El espíritu de muerte, hermanos, los que son de la carne mueren cada día. Hoy mira qué bonito celebrar, hacer una fiesta. Últimamente he ido a algunas fiestas donde, hermano, la gente celebra sanamente, ¿sí? Sanamente. Anhelan hacer sus fiestas así en la iglesia, en un templo, y dicen, por el respeto al lugar no va a haber bebidas, ¿sí? Alcohólicas, ni cigarro. Digo, qué bonito, es una fiesta de niños. Es una fiesta donde quieren agradar a Dios, pero los que piensan en la carne, mira, ahorita ya están pensando, a ver cómo van a pegar el grito, pero para darse valor, echarse unas cuantas primero. ¿Sí o no? Aquí no hay ni uno, ¿verdad? ¿Cuántos van a echarse? Pero unos buenos vasos de agua de horchata hoy. Amén. De tamarindo, hermanos, de tamarindo. Está bien buena la de tamarindo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Hermanos, de verdad que los que amamos a Dios no necesitamos nada de eso. Y al ratito vas a ver, hermanos, algunas hermanas, no, hombre, hasta blanco por los codos, de alegría y de felicidad sin andar tomando, hermanos. Pero los que piensan en la carne, hermanos, cuando están tristes, caen en la maldad. Cuando están gozosos también. Cuando pierde el América, ay, se van a la cantina a emborrachar. Cuando gana, cuando gana, porque pierde, porque gana, por lo que sea, caen en la misma situación. Los que son adúlteros y fornicarios, por una y otra razón, siempre andan cayendo en los brazos de alguien, pero más bien son en los brazos del diablo. Siempre va a caer, siempre. Aquí, más adelantito, allá, donde sea, en el Facebook, en la frente de su casa, donde sea, porque otro espíritu lo está dirigiendo. Los que andan en la carne, porque dice la palabra de Dios que los que se ocupan de la carne es muerte. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Siempre se están disculpando. Discúlpeme, luego me dicen así, vecina, discúlpeme, es que me eché unas cuantas, ¿eh? Discúlpeme, es que ya estoy hablando de más, ¿eh? Hay gente que, pues uno los respeta. Uno los respeta y uno los escucha, pero se les salen unas maldiciones, híjoles, de esas grandes, ¿verdad? Unas chiquitas y así le van haciendo, ¿verdad? Se van creciendo las maldiciones que tienen en la boca. Y de repente me dicen, ay, discúlpeme. Diosito me está escuchando, ¿verdad? Es así.
Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Es la naturaleza que tiene. Está bajo la ley del pecado, está bajo la ley de la muerte. No está bajo la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios no mora en la persona que vive en la carne. El Espíritu de Dios no puede morar en una persona que vive esclavizada todavía. Si nosotros queremos que el Espíritu de Dios de vida viva en nosotros, en mi boca, en mis ojos, en mis oídos, en mi corazón, que gobierne mis manos, que gobierne mis pies, que gobierne mi mente, mi corazón, yo necesito dejar de ser gobernada por la carne. Yo necesito ser gobernada por el Espíritu de Dios. Y entonces viviré las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de libertad verdaderamente. Verdaderamente. Una persona que vive en la carne bajo el dominio del pecado no es de Dios. Su espíritu está muerto y su carne vive en condena. Su espíritu y su carne viven en condena. Aunque se mienta, aunque se engañe, aunque quiera engañar a los demás, está condenado a vivir sin Dios. Pero déjame decirte que cuando vienen las buenas nuevas a libertarte y viene el Espíritu de Dios a ti, el Espíritu de vida, entonces tú te sientes un hijo de Dios verdaderamente. Dice la palabra de Dios, y coherederos y herederos de Jesucristo. Ahora pensamos en las cosas del Espíritu. Ahora nos ocupamos del Espíritu de paz. Ahora lo que queremos es paz, no queremos pelear. ¿O cuánto les gustan pelearse? Mi esposo era una persona, él testificaba, no sé cuántos se acuerdan de su testimonio, pero él testificaba y siempre me decía a mí. Y siempre que lo miraba yo, le decía, tienes la nariz chueca. Me decía, ¿verdad que estoy bien guapo? Y le decía yo, no, tienes la nariz chueca. Y siempre le recordaba yo. Dice, es que a mí me encantaba pelear. Dice, yo no estaba feliz y yo no me había roto la nariz y a otro ya no le había yo roto la nariz. Cuando ya nos rompíamos la nariz, entonces ya nos dábamos un abrazo y decíamos, ahí luego nos vemos. Si no se dan uno, no son felices. Pero cuando la libertad de Cristo viene a nuestra vida, nosotros no queremos guerra. Ya hay suficiente guerra como para seguir peleando, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿O cuántos aman a la guerra? Váyanse allá a donde iba la ahorita. Los que aman la guerra, váyanse allá. Allá, hermano, allá está bueno la guerra. Los que odian, tienen odio, amargura y quieren golpear y quieren... Allá los vamos a mandar, ¿sí o no? ¿Los mandamos allá? ¿Sí? Allá que se vayan, ¿verdad? Sino que acepten a Cristo. Que acepten que el Espíritu de vida y paz venga a ellos. La persona que tiene el Espíritu de Dios vive según el Espíritu. El Espíritu de Dios mora ahora en él. Son de Cristo. Su cuerpo está muerto en verdad. De cierta manera está muerto para el pecado. Cuando el maligno viene a mi vida y me dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que te gustaba? Mira, yo tengo algo para ti. Y yo le digo, te has equivocado. ¿A quién buscas? Aquella, estoy buscando a aquella que le gustaba esto y esto y esto. Ah, no, está equivocado, aquí no es. Esa ya se murió. No, pero le encantaba esto, el otro. Sí, pero ya se murió. Ahora vive otra persona en ella. Gloria a Dios. Ahora ya vivimos en Cristo Jesús. Porque Dios nos ha hecho libres, hermanos. Dios nos ha hecho libres. Amén. Y eso nos hace vivir en paz. Eso nos hace tener vida, hermanos.
Cuando el espíritu de pecado está con nosotros, somos egoístas, envidiosos, nos da coraje ver a alguien feliz, nos da coraje que aquel tenga, nos da coraje que aquel tenga carro, nos da coraje que aquel tenga esposo, que aquella tenga esposo y aquel tenga esposa, nos da coraje que sean felices, que coman juntos, nos da coraje, nos da odio, sentimos amargura. Pero cuando está el espíritu de vida en nosotros, nos gozamos. Hemos sido libres. ¿Cuántos son libres aquí de la envidia, del odio, de la amargura? ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? ¿Cuántos anhelan ser libres, seguir siendo libres de todo lo que venga y se invente? Ser libres para siempre. Y aunque el maligno venga, oye, fíjate, mira, te miró mal. Ay, gloria a Dios, qué bueno que me miró mal. Que Dios la bendiga y lo ayude y le dé mucho más. Y aunque el enemigo venga, oye, mira, te cerraron el ojo, mira, está bien guapa. Pero como el espíritu de vida y paz vive en uno, no, yo no creo que me cerró el ojo. Yo creo que fue el diablo el que me cerró el ojo. Y mi Cristo le va a cerrar los dos. De un trancazo le va a cerrar los dos ojos. Ya no me vuelva a ver. ¿Sí? O yo creo que trae embolia, más bien. Ajá. Es otra cosa cuando hemos sido liberados. Y son unas buenas de salvación estar libres, estar en Cristo Jesús. El versículo 11 dice la palabra de Dios que Cristo vivifica el cuerpo mortal por su espíritu. ¿Sí? No es que ya despreciamos este cuerpo y que se vaya al infierno, no. Ahora este cuerpo, estos miembros ahora son para servir, para hacer lo bueno, para darle gracias a Dios. Amén. Para darle gracias a Dios. Cuando estamos en pecado, no podemos alabar a Dios. Bueno, algunos sí, incluso el maligno se viste de ángel de luz. Son cosas extrañas. Es necesario vivir en Cristo Jesús, hermanos. Es necesario. Todo el capítulo 8 es un capítulo maravilloso que yo te invito a que tú puedas leerlo en tu casa y pensar en ello constantemente. Jesucristo en estos tiempos quiere hacernos libres de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Entremos a esa ley, la ley del espíritu y de vida. Gocémonos por la libertad que Cristo nos ha dado y ha dado a cada nación para poder vivir cierta libertad, cierta soberanía y gozarlo y disfrutarlo. Gocémonos, deseemos, anhelemos, apreciemos la libertad que Cristo nos ofrece. Que sean esas buenas noticias que cada día quieres oír. Que Dios te libra de la amargura, que Dios te libra del pecado, que Dios te libra de toda condena. Que Dios te bendiga en grande manera. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie. En Cristo Jesús ahora ya no hay niños que vivan en condenación. En Cristo Jesús ahora ya no hay jóvenes que vivan en condenación. En Cristo Jesús ahora ya no hay mujeres que vivan en condenación. En Cristo Jesús ya no hay varones que vivan en condenación. Que porque su padre lo dejó marcado, que porque su padre hizo esto, que porque su madre le hizo lo otro. Ahora yo también, ahora el padre también golpea, ahora la madre también anda haciendo y deshaciendo, y ahora los hijos siguen esa maldición. Ya no. En Cristo hay libertad. Entrégale la vida
de tu familia a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale la vida de tus generaciones a Cristo Jesús. Rompe esa maldición, rompe esa condena en el nombre de Cristo Jesús. Acepta a Cristo como tu Salvador. Acéptalo, dice la palabra de Dios. Romanos 10, 9 y 10 dice: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, que si creyeres con todo tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Dile al Señor: yo creo, Señor, yo creo.